Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar pues del sistema nervioso en este caso. Y pues se puede decir que nuestro sistema nervioso analiza todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos y también pues por los receptores internos. Se puede decir que pues nuestro sistema nervioso elabora respuestas, ¿no? Y la transmisión de esta información es llevado a cabo gracias a las características de nuestras neuronas en este caso. Ellas nos ayudan a esta transmisión. Recuerden pues que vamos a hablar del sistema nervioso y que menciono. El sistema nervioso pues analiza todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos y los receptores internos. Y en este caso, a su vez, el sistema nervioso elabora respuestas. ¿Cuál es la transmisión? ¿Cuál lleva a cabo toda esta información? Pues son las neuronas. Las neuronas se puede decir pues que son las células que constituyen a este sistema, ¿no? Nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos a estudiar un poquito las neuronas, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema nervioso periférico. Y pues iniciamos un poquito conociendo a las neuronas. Recuerden que en nuestro tejido nervioso también estudiamos un poco las neuronas, pero ahora pues las vamos a estudiar más a fondo, ¿no? A nuestras neuronas. Ahora, los cuerpos de las neuronas se puede decir que se agrupan en este caso y constituyen en sí los centros nerviosos del cerebro. En este caso pues tenemos al encéfalo, se puede mencionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las neuronas? Pues se puede decir que las neuronas son las que emiten un impulso nervioso para así, en este caso, pues transportarlo, recuerden, a nuestro sistema nervioso, ¿no? Que actúa en este caso, él analiza todos los estímulos que son captados, en este caso, por los órganos de los sentidos. Ahora, nuestras neuronas tienen varias partes, que también ya vimos en nuestro tejido nervioso. Recuerden, ¿alguien recuerda cómo se llamaban nuestras, cómo se llamaban ¿cómo se denominan? Nuestras ramificaciones cortas en este caso, que parten pues de nuestro centro de la neurona? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién recuerda cómo se llamaban estas ramificaciones cortas? ¿Alguien? ¿Alguien recuerda cómo se llamaban estas ramificaciones cortas? Si no estoy mal, dicen las ramificaciones cortas eran las, los impulsos nerviosos. ¿Y ahí cómo se llamaban estas estructuras? ¿Recuerdan el nombre de la estructura? No, Alicia.
Listo, entonces se les denomina dendritas. Dendritas. Dendritas son, ¿no? Y recuerden, pues las dendritas son ramificaciones cortas que parten, recuerden, del cuerpo de la neurona. Miren, aquí tenemos el cuerpo de la neurona. ¿Y quién recuerda qué parte o cómo se llamaba la colita que mencionábamos de la neurona? ¿Cómo se llamaba? Se llama axón. Sí, muy bien, Santi. Axón, axón se le denomina, ¿no? Y recuerden que las neuronas, en este caso, pues las dendritas nos ayudan, ¿no? A que las neuronas se conecten entre sí y así reciban la información. Las dendritas, miren, aquí tenemos otra neurona, la cual pues también está en este caso unida hacia la otra neurona por el axón. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué es el axón? Pues se puede decir que es la prolongación más larga, ¿no? Recuerden que las dendritas pues son ramificaciones cortas. En cambio, el axón pues se puede decir que es el que es la ramificación más larga, ¿no? Que tiene en este caso nuestra neurona. Y recuerden, ¿cuál es la función del axón? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era la función del axón? Pues es transmitir la información a otras neuronas. ¿Sí ven? Listo. Esto en cuanto pues a nuestras neuronas. Recuerden entonces, las neuronas se puede decir que ellas emiten el impulso nervioso, obviamente, y pues recuerden también que las neuronas pues tienen un espacio entre ellas. ¿Quién recuerda cómo era este espacio? ¿Cómo se le denominaba a este espacio? Porque no se unían, ¿no? Miren, aquí tenemos un espacio entre ellas. Entonces, el espacio tenía un nombre característico, el cual pues, si les mencioné, tal vez recuerdan, ¿cómo se le denomina? El espacio que queda entre ambas neuronas. Lice, si no estoy mal, se llama espacio sináptico. Intersináptico, ajá. Espacio intersináptico. Muy bien. Y recuerden que la sinapsis era, en cambio, pues ya la comunicación, ¿no? Que se establece ya entre las dos neuronas. Entre estas uniones que tenemos, ¿no? Recuerden, aquí tenemos el espacio y aquí pues ya se relacionan las dos y a ese le llamábamos sinapsis, cuando ya pues cuando ya reaccionaban las dos, en este caso interreaccionaban, ¿no? Listo. Entonces, esto en cuanto a las neuronas, como menciono, las neuronas se puede decir pues que constituyen, estas células constituyen a este sistema, ¿no? Al sistema nervioso. Listo. Vamos a hablar ahora un poquito de nuestro sistema nervioso central. Listo. En cuanto a nuestro sistema nervioso central, se puede decir que es el que analiza la información y emite respuestas. Obviamente, pues se puede decir que nuestro sistema nervioso central está formado por un gran número de neuronas. Tengo yo, pues, a nuestras dos partes, la cual se puede decir sustancia gris y sustancia blanca. Yo tengo, como menciono, los cuerpos, en este caso nosotros, estamos formados de dos zonas, la cual, en este caso, tenemos a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Se puede decir
pues que nosotros distinguimos dos centros nerviosos, los cuales, pues, se puede decir que es el encéfalo y que es la médula espinal en cuanto a nuestro sistema nervioso, el encéfalo y pues nuestra médula espinal. Ahora, como menciono, el sistema nervioso central analiza la información y emite respuestas. Y recuerden que nuestro sistema nervioso central está formado por un gran número de neuronas. Ahora, como menciono, también tenemos zonas donde se acumulan cuerpos neuronales y se denomina sustancia gris a las zonas con axones, sustancia blanca. Ahora, a las zonas donde se acumulan las neuronas se les denomina sustancia gris y a las zonas con axones, en cambio, sustancia blanca. Dicho esto, pues en el sistema nervioso central se distinguen dos grandes centros nerviosos. ¿Cuáles son? El encéfalo y la médula espinal. Y tengo pues yo aquí un dibujito en el cual tenemos al encéfalo y a toda nuestra médula espinal. ¿Sí ven? Y miren, nuestro cuerpo está cubierto en este caso por, voy a hacer más grande, ya. Miren, tenemos aquí el encéfalo y tenemos la médula espinal, la que tenemos pues aquí, ¿no? ¿Sí ven? Nuestra médula espinal. Y ahora, si ustedes ven, nuestro cuerpo está cubierto por nervios. Nervios de aquí, nervios de acá. ¿Sí ven? Todo nuestro cuerpo tiene nervios, los cuales pues obviamente funcionan por impulsos que suceden ¿en dónde? En el encéfalo y en la médula espinal. ¿Sí ven? Entonces, vamos pues ahora a hablar un poquito del encéfalo, un poquito de la médula espinal. En cuanto al encéfalo, se puede decir que está en el interior del cráneo. Obviamente comprende el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Y nuestra médula espinal, en cambio, se encuentra en el interior de la columna vertebral. Entonces, esta es la vía de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo, ¿no? Nuestra médula espinal. Nuestra médula espinal se puede decir que es la vía de conexión, obviamente, entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Entonces, se puede decir que todo el sistema nervioso central está recubierto por tres membranas. ¿Cómo se les denomina a estas tres membranas? Se les denomina meninges, a nuestras tres membranas. Se les denomina meninges. Ahora, estas meninges están separadas entre sí por el líquido cefalorraquídeo. Y la función de las meninges del líquido cefalorraquídeo es proteger el sistema nervioso central, en este caso, pues amortiguando los efectos que pueden causar los movimientos bruscos del cuerpo. Y pues vamos a ver en este caso eh, las características de cada uno de los órganos que comparten en este caso el encéfalo, ahí el cerebro, perdón. Entonces, tenemos al cerebro. El cerebro se divide en dos mitades, denominadas hemisferios. ¿Sí ven? Tenemos pues dos mitades, denominadas hemisferios, en las cuales pues se puede decir que la corteza cerebral es la parte externa y presenta numerosos repliegues denominados circunvoluciones cerebrales. A todos estos como churitos que ustedes ven aquí, ¿sí ven? A toda la corteza cerebral, es la parte en este caso externa, ¿no? Miren, toda la parte externa se le denomina corteza cerebral. Ahora, ¿cómo se llama a los pliegues? A los repliegues se les denomina circunvoluciones cerebrales.
A los repliegues se les denomina circunvoluciones cerebrales. Todos estos repliegues que yo tengo aquí. Ahora, la corteza cerebral está formada por sustancia gris, mientras que la sustancia blanca, en cambio, constituye la parte interna del cerebro. Miren, la sustancia gris es la corteza y la sustancia blanca es la parte interna. Como menciono, ¿no? La corteza cerebral está formada por sustancia gris. Toda la corteza que decíamos, pues que es donde están los pliegues, tiene sustancia gris. Y en cambio, pues la sustancia blanca constituye la parte interna del cerebro. La sustancia blanca es la parte interna del cerebro. Entonces, según la función, en la corteza se distinguen diferentes áreas. Como menciono, según la función en la corteza se distinguen diferentes áreas. Tengo la corteza motora, la corteza sensorial, la corteza visual, la corteza auditiva y la corteza de asociación. Como menciono, tengo diferentes partes. Se distinguen diferentes áreas en nuestro cerebro. Tengo la corteza motora, tengo la corteza sensorial, tengo la corteza visual, tengo la corteza auditiva y tengo la corteza de asociación finalmente, ¿no? Entonces, dicho esto, se puede mencionar o se puede decir que según la función, en cuanto a nuestra corteza motora, se encarga pues de enviar señales a través de los nervios de los músculos para que realicen el movimiento. De ahí el nombre, corteza motora. Envía señales, en este caso, para que realicen el movimiento. Corteza sensorial, en cambio, pues recibe la información de los receptores del tacto. En este caso, pues, ¿cuáles son los receptores del tacto? La temperatura, el dolor, el gusto a través de los nervios. Entonces, por ejemplo, en el caso de la temperatura, si me estoy quemando, ¿qué sucede? Obviamente va a existir la corteza sensorial quien mande un impulso nervioso para que yo pueda, obviamente, quitar, en este caso, pues la mano, el brazo. Yo pueda retirar la mano, el brazo para poder evitar quemarme, ¿no? La corteza motora, ejemplo, pues ya sabemos. Por ejemplo, quiero levantarme, entonces la corteza motora, ¿qué hace? Pues en este caso envía señales a través de los nervios del músculo para que realicen el movimiento. En la corteza visual recibe las sensaciones obviamente visuales, ¿no? Todo lo visual. De ahí el nombre corteza visual. La corteza auditiva, en cambio, pues obviamente recibe todos los estímulos sonoros, todos los estímulos sonoros. Y la corteza de asociación, pues se puede decir que analiza la información y elabora las respuestas, ¿no? Entonces, un ejemplo. ¿Qué áreas nomás funcionan cuando yo quiero escribir en este caso? ¿Qué áreas nomás creen ustedes que funcionan? Creo que la nerviosa les... ¿Cuál área? ¿Cuál corteza de las que hemos visto? De las cinco.
escribir en este caso. ¿Cuál creen ustedes que actúa? La motora ¿Ya? ¿Cuál más? ¿O solo la motora piensan ustedes que actúa al escribir? y la sensorial dicen para poder agarrar el lápiz y todo eso, creo yo. Ya, la motora, la sensorial y la visual también. Si no, obviamente, ¿cómo escribo? La auditiva igual, porque también actúa porque, pues porque no sé qué escribir si no escucho, ¿no? La corteza de asociación también dice, porque cómo va a escribir algo si no sabe la información. Eso y elabora respuestas. Entonces, en conclusión sería que yo utilizo todas las partes, todas las áreas que tiene mi cuerpo para escribir. Muy bien. Para escribir yo necesito pues todas las áreas. Al igual que para bailar, también necesito la visual, la auditiva, la sensorial, la asociación, la motora. Otro ejemplo que ustedes crean que se utiliza pues todo. ¿No tienen otro ejemplo? Al momento de ver telelis, o de dibujar o de pintar. Eso, se utiliza pues todo, ¿no? Muy bien. Ya, listo. Ahora que vamos a ver, pues seguimos. Ya hemos colocado ejemplos, ya vemos que todo en este caso es por áreas. Ya reconocemos, ¿no? Y miren, pues yo les he colocado este grafiquito. Déjenme colocarles pues, ya, ahí sí. Miren, por ejemplo, aquí tengo diferentes áreas del cuerpo, de la corteza en este caso. Y miren, por ejemplo, la que está de color amarillo, que es, pues, es el área sensitiva, el área táctil en este caso, el área sensorial, la que está de color amarillo. Ahora, la que está, déjenme poner el color azul, es el área motora. El que está de color morado, pues vendría a ser el área del habla. El que está de rojo vendría a ser el gusto, el olfato. El que está de naranja vendría a ser el oído. Y el que está de verde, ay no, solo tengo este verde. Pongamos este. Sería el de la visión. Miren ustedes. ¿Sí ven? Pues se activan diferentes áreas, ¿no? Según lo que vayamos en este caso necesitando. Por lo general, obviamente, se activan pues todas estas. Ahora, para tocar el piano, se puede decir que también necesito pues del otro hemisferio, ¿no? Necesito de los dos, por eso dicen que es súper bueno, porque activas pues tus dos lados del cerebro. Tocar cualquier instrumento en realidad es muy bueno.
porque activas pues tus dos laditos del cerebro. ¿Listo? Esto en cuanto pues a que vean más o menos cómo se activan las partes de nuestro cerebrito, las áreas de nuestro cerebrito. Hasta aquí tienen preguntas, dudas tal vez. No, Liz. Listo. Si no hay preguntas, si no hay dudas, seguimos. Ahí, seguimos. Déjenme. Ya, ahí sí me vale. Enviar otras horas, sí, ya. Listo. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico, en este caso. Entonces, ¿qué se podemos mencionar en cuanto al sistema nervioso periférico? Listo, se puede mencionar que comunica nuestro sistema nervioso periférico, comunica el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos y con los órganos encargados de ejecutar la respuesta. Comunica, como menciono, a todos nuestros órganos, se puede decir, que son los encargados pues de los sentidos y también de ejecutar las respuestas. A ellos pues les comunica en este caso nuestro, nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Recuerden, nuestro sistema nervioso periférico comunica ¿a qué? Al sistema nervioso central con los órganos de los sentidos y también comunica a los órganos encargados de ejecutar las respuestas. Ahora, según su función, se puede decir que distinguimos dos tipos de nervios. Lo tenemos los nervios sensitivos y tenemos los nervios motores. Los nervios sensitivos y los nervios motores. Ahora, ¿qué sucede? Los nervios sensitivos están formados por neuronas sensitivas y se encargan de transmitir la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Miren, los nervios sensitivos están formados por neuronas sensitivas. ¿Y de qué se encargan? Pues se encargan de transmitir la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. ¿Sí ven? Y los sistemas motores, en cambio, miren, aquí tenemos la fotito, aquí tenemos el nervio sensitivo y aquí tenemos el nervio motor por otro lado. Los dos pues se conectan aquí, miren. ¿Y qué sucede? Pues en cambio los nervios motores están formados por neuronas motoras, obviamente, y transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los diferentes órganos del cuerpo, donde en este caso se ha de producir una respuesta. Obviamente, ¿no? Los sistemas nerviosos motores nos ayudan en este caso, pues, a, a, a producir una respuesta. Y se puede mencionar pues que todos los nervios que salen del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal
tienen como destino final los músculos y el resto del cuerpo. Obviamente, ¿no? Recuerden pues que los nervios motores los necesitamos siempre. Bueno, al igual que todos los nervios, ¿no? Entonces, por ello tengo dos, como menciono. ¿Qué menciono? Entonces, el sistema nervioso periférico comunica el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos y también con los órganos encargados de ejecutar las respuestas. Por eso tenemos dos, el nervio sensitivo y el nervio motor. Ahora, se puede decir que está constituido por toda la red de nervios que recorre nuestro cuerpo. Entonces, hablando de las funciones, nosotros tenemos dos tipos de nervios. Como menciono, ¿cuáles son? Pues los nervios sensitivos y los nervios motores. Los nervios sensitivos están formados por neuronas sensitivas y se encargan de transmitir la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Y los nervios motores, pues están formados por neuronas motoras y transmiten los impulsos nerviosos. En este caso, pues desde el sistema nervioso central hasta los diferentes órganos del cuerpo, donde se ha de producir, en este caso, pues una respuesta. Listo. Ahora, ¿qué más menciono? Menciono pues que todos los nervios que salen del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal tienen como destino final los músculos y aparte de los músculos, pues el resto del cuerpo, ¿no? Recuerden. Por eso tenemos dos, los motores y los sensitivos. Obviamente, los nervios motores van a actuar con destino final a los músculos y los nervios sensitivos al resto del cuerpo. Y los dos pues funcionan en este caso conjuntos, por así decirlo. Listo. Entonces, los nervios motores se puede decir que constituyen dos tipos de red nerviosa. Vamos ahora a hablar un poquito pues de los reinos motores. Tenemos la red nerviosa somática y la red nerviosa autónoma. Tenemos dos, la red nerviosa somática y la red nerviosa autónoma. Como menciono, tenemos dos, la red nerviosa somática, la red nerviosa autónoma. Listo. En la red nerviosa somática, pues se puede decir que controla generalmente movimientos voluntarios de los músculos y pues en concreto se puede decir que controla la musculatura esquelética. Ahora, en cuanto a la red nerviosa autónoma, pues controla movimientos involuntarios de los músculos. Si bien el uno es voluntario, el otro es involuntario. En este caso, pues la red nerviosa autónoma particularmente controla la musculatura cardíaca y la lisa, como la de los vasos sanguíneos y la de los conductos de los diversos sistemas. Entonces, la somática que decíamos, la red nerviosa somática controla generalmente movimientos voluntarios de los músculos. En concreto, se puede decir que controla la musculatura esquelética. Y en cuanto a la red nerviosa autónoma, se puede decir que controla movimientos involuntarios de los músculos, que particularmente en este caso, pues controla la musculatura cardíaca y la lisa. Recuerden que si vimos los tipos de músculos que teníamos, ¿no? En cuanto al tejido muscular, y ahí hablábamos de cardíaca, de lisa, que aquí también pues lo hacemos referencia. Listo.